Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Llegamos a nuestra penúltima clase y no podemos acabar el curso sin hablar de PEST. Si lleváis un tiempo dentro de la comunidad de PHP, seguramente habréis sido testigos del furor generado por PEST desde su aparición en el 2021. Según una encuesta de JetBrains, en ese mismo año ya se posicionó como el segundo framework de testing más usado con una cuota del 6%. Desde entonces, PEST ha lanzado dos versiones nuevas que han mejorado considerablemente su funcionalidad, y cada vez son más las voces que aseguran que podría disputar la hegemonía de PHP Unit como el framework de testing más popular. Esta teoría ha ganado especial relevancia tras la decisión de Laravel de priorizar los ejemplos con PEST en la documentación oficial de Laravel 11. ¿Está toda esta expectación realmente justificada? Eso es lo que descubriréis en el tutorial de hoy, en el que exploraremos las características más innovadoras de PEST que han captado la atención de desarrolladores en todo el mundo. PEST se presenta como el framework de testing elegante de PHP que se centra en la simplicidad. Su autor, Nuno Maduro, que además es un reconocido desarrollador en la comunidad de código abierto y miembro del equipo principal de Laravel, explicó en una entrevista que PEST nació de su experiencia con Jest, el famoso framework de testing de JavaScript. Reconoció haberse sentido inspirado por su filosofía basada en la sencillez, lo que le motivó a trasladarla al ecosistema de PHP. Si leemos el ejemplo de muestra de la página de inicio, observamos que utiliza una sintaxis más corta y expresiva que se alinea a la perfección con el lenguaje natural promovido por Gherkin, y que os resultará muy familiar si tenéis experiencia en frameworks de testing modernos como Cypress. Pero esto es tan solo la punta del iceberg de lo que ofrece PEST. Vamos a instalarlo y a demostrar algunas de sus funcionalidades más destacadas. En nuestro terminal escribimos composer require pest/php/pest, le añadimos la opción dev para indicar que es una dependencia solo necesaria en el entorno de desarrollo y también con la opción with all dependencies, como sugiere la documentación. El siguiente paso tras la descarga de la librería es su inicialización. Para ello copiamos la instrucción init de la documentación, volvemos a VS Code y la ejecutamos. Este comando creará diferentes ficheros dentro de la carpeta test. Añadirá dos clases con test de ejemplos escritos en PEST, un fichero de test case base que hereda del test case del framework de PHP Unit y un archivo de configuración denominado pest.php para incluir ajustes específicos del proyecto. Además, si el proyecto es nuevo, también generará un fichero phpunit.xml. Como en nuestro caso ya existe uno, omite su creación. En este punto es importante que sepáis que PEST por debajo utiliza PHP Unit, por lo que comparte el XML de configuración. Como veremos más adelante, PEST sabe interpretar sin problemas cualquier opción de terminal o código escrito en PHP Unit. Antes de ver ejemplos prácticos, vamos a volver arriba y vamos a aplicar un par de cambios para adaptar estos ficheros a nuestro proyecto. Como ya explicamos en un vídeo que os dejaremos en los comentarios, nosotros tenemos una forma diferente de organizar las clases de prueba y no seguimos la división de estas en las carpetas Feature y Unit, así que vamos a eliminarlas. En el caso de una de las clases de ejemplo, vamos a copiarla dentro de la carpeta Administración, que es ejecutada por una de las suites que tenemos configuradas en el phpunit.xml. Por otro lado, tampoco vamos a necesitar el test case base que genera por nosotros porque ya contamos con dos test cases base propios que creamos en vídeos previos del curso, tanto para heredar del test case del framework de Laravel como para heredar del test case de PHP Unit. Y ahora sí, tras haber aplicado estos cambios, vamos a abrir el terminal y si ejecutamos vendor bin PHP Unit, recibiremos el mensaje de que en su lugar deberemos ejecutar vendor bin pest. Esto es así porque con PHP Unit solo se pueden ejecutar tests de PHP Unit, pero con PEST podremos ejecutar las pruebas escritas con ambos frameworks. Así pues, ejecutamos vendor bin pest y vemos que al igual que sucede con la ejecución de tests en Laravel, obtenemos una salida de consola amigable gracias a la librería de Collision respecto al número de tests y aserciones ejecutadas, así como de la duración global y particular de cada test. Si queréis una información más resumida sin los nombres de las pruebas, podéis añadir la opción Compact al final de la instrucción. Y como veis, en este caso aparece solo aquello indispensable, a diferencia de lo que pasa con PHP Unit, que muestra detalles superfluos como la versión usada o el nombre de su creador.
Si os gusta esta opción, podéis establecerla por defecto desde el fichero de configuración pest.php escribiendo uses compact. Volvemos al terminal, ejecutamos de nuevo los tests sin el flag de compact y seguimos visualizando las pruebas de forma resumida. Este afán por la claridad también se refleja en el modo en el que se muestran errores por consola. Hemos introducido un bug intencionadamente en una de nuestras aserciones, sustituyendo el valor del ID correcto por 1234. Abrimos el terminal y vamos a ejecutar el test primero con PHP Unit. Como veis, nos vuelca un montón de líneas y solo al final, medio escondido, nos marca las dos líneas conflictivas con un más y un menos. En cambio, si ejecutamos esta misma prueba con PEST, obtenemos en un rojo chillón la línea causante del error y una indicación explícita de dónde se ubica la aserción fallida en nuestra clase de test. Esto es absolutamente fantástico para el día a día del desarrollador. Vámonos ahora al test de ejemplo creado por PEST y estudiemos con detenimiento la sintaxis. Lo primero que salta a la vista es que se aboga por la legibilidad sin ningún atisbo de duda. Fijaos que no son necesarias ni la declaración de tipos estrictos, ni el namespace, ni tan siquiera el nombre de la clase o la asignatura de public method del test. Para crear un test, lo único que hará falta será llamar al método test, incluir el nombre de la prueba como primer parámetro y el contenido de la misma dentro de una función o closure. PEST también permite el uso del método it en lugar de test, ya que es muy frecuente en frameworks de testing modernos. Dependerá de cada equipo qué convención adoptar. Por otro lado, al usar un string para el nombre del test, se puede prescindir del formato snakecase habitual de PHP Unit. Por ejemplo, podríamos escribir un ejemplo sencillo. Ejecutamos el test y aparece de forma más legible en nuestro terminal. Hay quien prefiere seguir usando barras bajas en los nombres de test para facilitar el copiado con el ratón y poderlo ejecutar de forma exclusiva con la opción filter, pero creemos que esto es por desconocimiento del método only que ofrece PEST. Lo añadimos al final, abrimos el terminal, ejecutamos vendor bin pest sin filtrados y aquí tenemos el resultado de la prueba de forma aislada. Si queréis saltar la ejecución del test, PEST lo pone sencillo con un método skip que se puede concatenar a la prueba. A diferencia de PHP Unit, el método skip de PEST permite pasarle una condición como primer parámetro que será evaluada para determinar si se salta o no. En caso de que el motivo de saltarlo sea porque está pendiente de finalización, PEST también incluye un método to-do muy práctico. Esto nos permite revisar los tests que faltan por completar desde el terminal añadiendo la opción to-dos. Con PES3 se pueden incluso asignar to-dos a personas o bien vincularlas a una issue o a una PR. Una vez que se empieza a trabajar en el test, se puede marcar como work in progress y al finalizarlo como done. Otra opción que nos encanta de PEST es la posibilidad de indicar que queremos que se repita la ejecución de una prueba. Por ejemplo, si queremos depurar un test errático que a veces funciona y a veces falla, podemos añadir el método repeat, indicarle 20 veces o las que queramos, concatenarlo con el método only y ejecutar PEST desde el terminal. Y como veis, se repetirá esa cantidad. Algunas opciones de filtrado de test que nos resultan también muy interesantes incluyen al flag bail para detener la ejecución al encontrar un error, al flag dirty para ejecutar solo los tests con cambios sin comitear o al flag retry para volver a ejecutar los tests pero lanzando primero los que hubieran fallado. Pero centrémonos ahora en el contenido del test. La aserción de ejemplo que añade PEST es el equivalente a $this a ser true de true. PEST utiliza un estilo de programación funcional en el que se declara qué se quiere hacer en lugar de lidiar con el estado de los objetos. Esto mejora la legibilidad del test, ya que se lee como en el lenguaje natural. Si sustituimos el true del ejemplo por una variable sVip, en vez de leer verifica verdad sVip, leemos espera sVip que sea verdad. De todos modos, se pueden usar ambos estilos porque, tal y como hemos dicho anteriormente, PEST entiende las dos sintaxis. Si ejecutamos de nuevo el test, funcionará sin problemas. En la sección de expectativas podéis ver el listado completo y os daréis cuenta de que muchos métodos van prefijados con to be precisamente para aportar mayor semántica. Si os preguntáis cómo quedarían los métodos habituales assertSame y assertEquals de PHP Unit, en PEST se utiliza el método to be para realizar una comparación estricta de tipo y valor
mientras que el método toEqual solo evalúa el valor. Además de todas estas expectativas, PES también trae diferentes modificadores que permiten personalizar los tests con expectativas más complejas y que os recomendamos que probéis. Por ejemplo, con el modificador AND se pueden encadenar expectativas, o con NOT invertir la expectativa. El modificador each también es fantástico, ya que permite aplicar una expectativa sobre todos los ítems de algo iterable, como por ejemplo un array, lo cual limpia el test de bucles innecesarios. A continuación vamos a ver cómo podríamos transformar una clase de 40 líneas en casi la mitad usando PEST. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a copiarnos el método de test y vamos a comentar toda la clase para que no esté dando errores. Vamos a copiar el método de test en sí por arriba y vamos a empezar a refactorizar. Lo primero que tenemos que indicar es el método test, ¿de acuerdo? Y vamos a entrecomillar el nombre del método. Perfectamente podríamos quitar las barras bajas y como segundo parámetro tenemos que pasar una función. Ponemos el punto y coma al final y vamos a copiar y pegar el contenido en sí del método. Perfecto, lo siguiente que nos falta por copiar sería la parte del setup, ¿de acuerdo? En este caso vamos a copiar solo esta línea porque el parent setup no haría falta en PEST, ¿de acuerdo? Entonces venimos por aquí arriba y el método de PEST, que es el equivalente, sería el before each, que también os sonará pues, de Cypress y otros frameworks de testing famosos. Tenemos que pasarle nuevamente una función y pegamos el contenido dentro. Y ahora podemos borrar todo lo que es innecesario, la declaración de tipos, el namespace, evidentemente el atributo del framework de PHP Unit de test, productos model sí que lo necesitamos, pero ni el user model ni el test case los necesitamos, ¿de acuerdo? Si ejecutamos esto ahora nos va a dar un error y ahora os comentaré por qué, efectivamente, y es porque dice que el método getSuperAdmin, ¿vale? Es un método que no está definido. Y fijaos que ya nos sugiere, oye, te has olvidado, ¿no? de la función uses. Y es que tenéis que pensar que ahora mismo este método de test ha dejado de usar el test case del cual heredaba y que contenía el método de getSuperAdmin. Entonces, para resolver esto, lo que podemos hacer es venirnos a la clase de configuración de pes.php y fijaos aquí ya nos lo dice, test case. Nos sugiere que podemos cambiar el test case que usamos, porque fijaos que por defecto dice que usa el test case de PHP Unit, ¿de acuerdo? Y fijaos que incluso nos medio prepara la sobrescritura del test case, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a eliminar esto de aquí, vamos a darle a importar la clase. En nuestro caso, la que queremos importar es la de testUtilsTestCase, efectivamente. Y dentro del método in tenemos que indicar, digamos, a las clases de test de qué carpeta les va a afectar esta sobrescritura. Pues para no complicarnos la vida, aquí podemos aportar la constante dir, con lo cual en principio afectaría a todas, ¿de acuerdo? Si volvemos a nuestro test, volvemos a ejecutar y ahora efectivamente ya pasa. Que sepáis que esta sobrescritura se podría refinar un poquito más. Por ejemplo, se podría indicar dentro, en vez de la constante dir, pues podríamos indicarle un patrón para que, por ejemplo, en el caso de que las clases de test se situaran en una ruta que incluyera la carpeta infraestructura, pues utilizaran un test case concreto. En cambio, el resto de las clases de prueba, pues usarán otro test case. Es decir, que aquí dentro podéis usar sin ningún tipo de problemas un patrón, ¿vale? Una expresión regular. Si volvemos a nuestro test con PEST, podemos seguir aplicando ciertas refactorizaciones, ¿de acuerdo? Una cosa que, por ejemplo, tal cual está la refactorización ahora, se perdería, es un poco lo que es el contexto de la clase, ¿no? Para ello, PEST dispone del método describe. Entonces, si escribimos describe, pues aquí podemos indicarle lo que es el método de la clase, ¿de acuerdo? Y nuevamente, pues como segundo parámetro, una función. Y lo que deberíamos de hacer es copiar tanto el before each como el test dentro del describe. ¿De acuerdo? Vamos a seguir, vamos a ejecutar de nuevo para ver que no nos hayamos cargado nada. Efectivamente, todo está bien. ¿Y qué más cositas? ¿Cómo podríamos pulir esto todavía más para, digamos, dejar una sintaxis o un estilo más declarativo que se alinee con PEST? Pues, por ejemplo, podríamos
copiar todo esto, toda esta parte de aquí del acting as, ¿vale? Y llevárnosla al before each, ¿vale? Y aquí, pues directamente el usuario superadministrador, pues lo vamos a incluir directamente dentro del acting as, ¿vale? Entonces aquí ya lo podemos eliminar y aquí llamar directamente al post.json. De hecho, pues podemos incluso cargarnos la variable de la response para que se alinee, insisto, con el estilo de programación de PEST, más declarativo. Por aquí también nos lo podríamos cargar, ¿de acuerdo? Y si volvemos a ejecutar esto de aquí, vale, pues seguiría funcionando sin problema. Quizás una cosita más, simplemente como curiosidad os la comento, y es que si podríamos imaginar que no estuviéramos interesados en validar que el producto está correctamente en un registro de la base de datos, es decir, que no nos interesara esta sección de Assert Database Hash. Pues si la elimináramos, ¿de acuerdo? En este caso ya perdería el sentido la existencia de esta variable. Entonces podríamos pasar lo que es la generación del array con los datos del producto dentro del segundo parámetro del post.json y entonces aquí con PEST podemos todavía simplificar más porque cuando solo hay una aserción, ¿de acuerdo? Podemos directamente concatenar el método siguiente, ¿de acuerdo? A el método test de la siguiente manera. Vamos a seleccionar todo esto hasta aquí. Cerramos aquí el paréntesis, podríamos eliminar ya esta parte de aquí y fijaos que quedaría todo directamente concatenado con la propia clase del test. Si ejecutamos y no me deja mal, pues efectivamente esto sigue funcionando. Ya por último comentaros que, por ejemplo, se podría añadir al final un método group y decir pues que, pues yo qué sé, que esta clase pertenece a un grupo de controladores, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Dejadnos recordar nuevamente que para empezar a usar PEST no es necesario refactorizar los tests existentes con PHP Unit, pero si deseáis hacerlo existe una librería específica para migrarlos llamada PEST Plugin Drift. Este no es el único plugin disponible, de hecho hay muchos, uno para integrar Faker, otro para Laravel con el que podremos crear métodos de PEST desde la consola, para Livewire o incluso uno de Watch que es alucinante ya que permite que se ejecuten automáticamente los tests que se indiquen cuando se detectan cambios en los ficheros del proyecto. PES presume no solo de elegancia, sino de aglutinar en un único framework todas las herramientas de testing punteras del momento. Se pueden ejecutar test de estrés para comprobar si la página aguanta un volumen alto de peticiones, test de mutaciones para evaluar la calidad de las pruebas, test de profile para estudiar su rendimiento, también tiene ejecución de test en paralelo, snapshot testing, en fin, un montón de recursos que podéis investigar por vuestra cuenta y sobre los que tenemos vídeos en el canal. Pero sí que hay una utilidad que nos parece sublime, que es la del testing de arquitectura. El testing de arquitectura, para los que no sepáis de qué va el tema, es una categoría de pruebas que intentan garantizar que un proyecto cumpla o se adhiera a una serie de reglas. Pensad que es relativamente habitual que los programadores entren y salgan de un proyecto y que con el tiempo no se mantenga una coherencia en el estilo del código. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que veáis todo su potencial. En VS Code vamos a crearnos una carpeta arquitectura dentro de test y vamos a abrir el fichero de phpunit.xml para añadir una nueva test suite para los test de arquitectura. Dentro de esta carpeta vamos a crear una nueva clase de test, arquitectura test, y abrimos la etiqueta de PHP. Si quisiéramos seguir un tipado de PHP estricto a nivel de proyecto, podría ser interesante implementar un test de arquitectura que velara porque todos los ficheros dentro de la carpeta src incluyeran la línea que declara los tipos estrictos. Para ello podríamos escribir arc, pasarle un nombre al test entre comillas, por ejemplo, strict types en src, y decir que se espera que la carpeta src use tipos estrictos. Vamos además a concatenar el método only para que solo se ejecute este. Abrimos el terminal, ejecutamos vendor bin pest y va sin problemas. Vamos ahora a eliminar la declaración de tipos estrictos de un fichero dentro de src. Volvemos a ejecutar pest y en este caso nos advierte de que se espera que el fichero use los tipos estrictos. No sé qué pensaréis, pero a nosotros nos parece una maravilla. Hay una infinidad de posibilidades de test de arquitectura.
tenéis toda una lista de métodos de expectativas que podéis usar. Por ejemplo, que una clase sea abstracta, que sea invocable, final, solo de lectura, etc. Hay una que nos parece muy potente, que es la de to have public methods besides. Fijaos que en combinación con el modificador not, nos permitiría decir que en una clase no existieran métodos públicos salvo los que indicáramos en un array. Esto podría ser súper útil para aquellas clases que sean casos de uso y solo deban tener un único punto de entrada. Otra muy interesante es la de to have suffix, que nos puede servir para asegurarnos de que todos los ficheros de un determinado namespace tengan un sufijo específico. Pero la joya de la corona se la lleva la introducción de los presets en PES 3. Con esta nueva versión, Nuno Maduro ha incluido la posibilidad de importar directamente un conjunto de reglas de arquitectura que deberían ser habituales en la mayoría de proyectos. Por ejemplo, añadiendo el preset de PHP, evitamos que lleguen a producción funciones como die o bardump, así como funciones obsoletas de PHP. Con el de security, garantizamos que nuestro código no contiene vulnerabilidades como las llamadas a métodos como eval o phpinfo o el hasheo con el algoritmo MD5. El del Laravel es curioso porque obliga a que se sigan las convenciones del Laravel, como la de los nombres a utilizar para los métodos de dentro de los controladores. Por poder, incluso podríamos crear un preset personalizado que contuviera un conjunto de normas comunes a los proyectos de la empresa. En resumen, podemos decir que no nos extraña nada la adopción que está teniendo PEST, especialmente porque permite una transición progresiva sin necesidad de abandonar PHP Unit de inmediato. Su compatibilidad con los test existentes, la incorporación de funcionalidades avanzadas y su enfoque en la simplicidad lo hacen una opción atractiva para cualquier equipo de desarrollo. Puede que muchos proyectos acaben adoptando un enfoque híbrido que combine lo mejor de los dos mundos. El tiempo lo dirá. Esperamos que el tutorial de hoy haya arrojado un poco de luz sobre lo que es PEST. Esperamos que os haya gustado y hasta el próximo y último vídeo, un fuerte abrazo.